Carta de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre. Mi nombre es Julián David Agudelo. Soy estudiante de teología de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín, en Colombia, y quiero compartir algunos resultados de mi investigación académica y personal sobre la carta de Judas, como también la interpretación de resultados personales en la oración, lección divina y la inserción pastoral para con la palabra de Dios. Judas es un nombre con muchos prejuicios en el Nuevo Testamento, especialmente por lo siguiente. يهوذا البارناش. Pero entonces este Judas del que vamos a hablar y del que vamos a adentrarnos un poco más, se llama la carta de Judas y no tiene nada que ver con ese siniestro personaje, y sí mucho con las primeras comunidades que estaban súper preocupadas por rechazar a los falsos maestros y a los hombres impíos. Este acercamiento académico y pastoral de esta carta nos ayudará a comprender de una manera acertada y directa la realidad de este texto en tres claves muy importantes: la clave histórica, la clave literaria y la clave teológica. Vamos a procurar aquí una correlación de contextos y un resultado de claridad textual e interpretativa. Vamos a empezar. Nos ubicamos en un periodo posterior a la primera generación cristiana, y ese es precisamente el contexto histórico y cultural en el que se mueve el desarrollo de esta carta. Sin embargo, vamos a tratar de descubrir algunos datos del autor y su relación con el uso del Antiguo Testamento y de algunos textos judíos apócrifos. Con dichos elementos hay que afirmar que el autor de la carta de San Judas es un anónimo, de pronto un discípulo de Judas o alguien muy cercano a las comunidades o tradición de Santiago. La persona que escribe la carta se presenta como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, como se afirma pues en el versículo 1, haciendo una delimitación de las cuatro personas que llevan el nombre de Judas en el Nuevo Testamento. Se descubre a uno de los cuatro hermanos o familiares de Jesús, tal como se explica en Mateo 13 y en Marcos. El autor se distinguió del grupo de los apóstoles, por lo que no pertenece a los 12, porque lo más seguro es que en su introducción lo hubiese dicho o lo hubiese mencionado. También el autor en la presentación no dice que es hermano de Jesús, sino de Santiago, haciendo alusión al personaje más popular en las primeras iglesias judeocristianas. Para la identificación de este Judas no hay ningún dato preciso en el mismo escrito. Por el excelente manejo de la lengua griega, hay que ubicar este escrito en el periodo posapostólico. Es un contexto siro-palestino o bien en un contexto egipcio-alejandrino. Hay que acotar lo difícil que es relacionar o hacer coincidir el autor con el Judas histórico, cuyo autor ya era conocido por el autor de la segunda carta de Pedro. Así, este escrito existía y estaba en circulación ya a finales del siglo I. Estamos ante uno de los libros más breves del Nuevo Testamento. Y esta carta, en la que no hay mención alguna con afinidad a los primeros destinatarios de la misma, contiene un griego muy elevado a nivel literario. Fue redactada probablemente entre los años 70 y 75, en contextos judíos residentes fuera de Palestina, en un lenguaje fuerte, en donde hay un autor preocupado por algunos individuos a los que el autor llama impíos, que participaban en las celebraciones fraternales de la congregación y que habían caído en el desenfreno. Así, el autor utiliza figuras literarias de posibles fuentes apócrifas
que desde los inicios de su composición hizo que los primeros cristianos la miraran con mucha reserva, con sospecha. Uno de esos elementos que más ha llamado la atención es la referencia a 5 leyendas tradicionales que se encuentran registradas en apócrifos judíos: el pecado y castigo de los ángeles en el versículo 6, las ciudades deshonestas de Sodoma y Gomorra en el versículo 7, la disputa entre Miguel y el demonio por el cadáver de Moisés en el versículo 9, y la profecía de Balaán en el versículo 11, y la profecía de Enoc en el versículo 14 y siguientes. Con el trasfondo literario que hemos ya revisado, es bueno dar una mirada al esquema general del libro, que ayudará a dar un fondo textual a la clave literaria que estamos mencionando aquí. Hay que decir pues que la carta contiene como una estructura normal de este género, el género epistolar. Tiene un saludo, una ocasión para la carta, asunto que es cambiado, y la razón del cambio es porque hay una presencia de apóstatas poco santos, ¿cierto? En un tercer lugar, una advertencia contra los falsos maestros. Entonces empieza a hablar de los ejemplos históricos del juicio de los apóstatas, ahí mencionando 3 casos concretos: el Israel increíble, los ángeles se cayeron, Sodoma y Gomorra. Y hace una descripción allí mismo, en esta advertencia contra los falsos maestros, hace una descripción de los apóstatas de su tiempo, del tiempo de Judas. Entonces habla de figuras como el discurso difamatorio deplorado, el carácter mostrado gráficamente, la destrucción profesada. Y ya vamos a 2 últimas partes, que es la exhortación a los creyentes, a los santos de la iglesia, y ya una doxología concluyente. Aplicar este texto de la carta de San Juan a nuestros días puede resultar a veces complejo en cuanto a lo difícil que es leer los escritos bíblicos y querer, entre comillas, acomodarlos a, a circunstancias específicas. Sin embargo, para la clave teológica de este texto, vamos a recurrir a 2 cosas concretas. Primero, Judas nos quiere decir hoy también que no es viable de ninguna manera abusar de lo que llamamos la libertad cristiana, de esa libertad que Dios nos ha regalado para hacer lo que queremos, y después abusar de la gracia de Dios para seguir pecando. Dios es gracia, Dios es totalmente misericordia. Jesús nunca condenó al pecador. Sin embargo, nosotros no podemos abusar de ello. Nosotros no podemos ser impíos como estos a los que San Judas les escribe, a los que Judas, el autor, les escribe, para entonces querer hacer lo que creamos conveniente en nuestras vidas cristianas. La clave teológica del texto nos lleva entonces a una simulación, es decir, nosotros podemos pretender ser buenos, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Que de esa manera la clave teológica del texto de la carta de Judas nos lleva entonces a la participación de una alegría de poder participar en la salvación. Podríamos llegar a ser incluso los nuevos apóstatas de los que habla el autor de este texto. Recordemos que Judas enfatiza en el señorío de Cristo, y ese señorío hoy está muy vigente.